Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya empezamos esto, así que ya saben, súbanle todo el volumen porque ya saben que yo hablo quedito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 1 de octubre del 2025. ¡Yay! Ya empezamos otro mes, se nos está yendo el año de volada. Y pues estamos por el Facebook de Violeta Radio. Recuerden que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org y también pueden descargar la app de Radios México y ahí buscan Violeta Radio y ya saben dónde están los audífonos morados, le pican ahí. Y pues también ya estamos por YouTube, así que también pueden escucharnos por ahí. Y pues bueno, como siempre les traigo temas súper interesantes y muy importantes. Y hoy vamos a hablar de la perimenopausia y la menopausia. Y vamos a hablar de otra perspectiva. Así que para hablarnos de este importante tema tenemos a nuestra invitada Claudia Vargas, originaria de la Ciudad de México, radica en Pachuca desde 2001. Es fisioterapeuta desde hace 30 años, de los cuales 24 han sido en la salud pública en el Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo en Pachuca, con una firme vocación de servicio para las personas vulnerables. Ha desarrollado diversas especialidades en el área de la fisioterapia. Ha realizado estudios de neurodesarrollo en La Habana, Cuba. Diplomados en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de gerontología comunitaria. Y gracias a conocer de primera mano las necesidades de las personas que enfrenta una persona con discapacidad, realizó una maestría en Toledo, España, de fisioterapia pelviperineal. Perdón. Una especialidad que poco se ha trabajado en México, buscando abrir en la salud pública un espacio único para la atención de problemas de suelo pélvico desde la fisioterapia. Es así como en el año 2017 se apertura la unidad de suelo pélvico en el Centro de Rehabilitación, que es un espacio donde se atienden problemas de suelo pélvico a la población en general. Además de ser fisioterapeuta, ha colaborado con la formación del capital humano en servicio social y fungir como vocal en diferentes comités científicos de congresos y concursos. Actualmente pertenece al Comité para la Creación de Competencias para la Atención a las Personas con Discapacidad de la Red Conocer de la SEP. Y pues es un placer tenerte por aquí, Claudia. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias, Tania. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y bueno, es un gran honor y una responsabilidad estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Pues nos encanta tenerte por aquí porque nos vas a ilustrar y nos vas a sacar de muchísimas dudas que a lo mejor hemos escuchado por ahí o pensamos así como que, ay no, así como que todavía no me vaya a tocar a mí, pero pues a todas, si tenemos la fortuna de llegar a la edad que nos toque, pues nos va a tocar esto de ¿qué es la perimenopausia y la menopausia? ¿Y cuál es la diferencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, vamos a aclarar conceptos, porque sí, efectivamente, vamos a hablar de temas que se manejan en el diario y en el imaginario de muchas mujeres y de muchas personas de formas a veces hasta con un halo de mucho misticismo o también de mucho prejuicio. Entonces, vamos a aclarar conceptos. La menopausia viene a ser exactamente, ahora sí que vamos a poner una línea en donde la mujer, ¿sí? La persona con vulva que tiene sus periodos menstruales, es tu fin reproductivo, ese día es su último fin, menstruación, ¿sí? Para su fin reproductivo, ese día llega a su fin.
Y la perimenopausia es todo lo que ronda cerca de este día, ya sea pre, ¿sí? ¿Sí? Al día o post al día, que generalmente estamos hablando de síndromes climatéricos, en donde hay diferentes manifestaciones físicas, ¿sí? Que es ahí donde nosotros como mujeres tenemos muy, pues como muy complejo, porque asociamos que todo es menopausia, y no, la menopausia específicamente es el día, que es la Claro. última regla, o sea, es la última regla y ahí, es un solo momento y punto. La perimenopausia, que es el síndrome climatérico que puede pasar antes o después de ese día, entonces estaremos hablando de todos los cambios, todos los síntomas, todo aquello que viene acompañado, sí, con las diferentes manifestaciones del cambio hormonal que se van generando en las mujeres, en las personas con vulva, en las personas menstruantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues sabemos que son dos puntos de inflexión muy importantes en la vida de las mujeres. El primero va a ser justo en la adolescencia, cuando empezamos esta vida hormonal activa, esta vida fértil, ¿no? Es todo este cambio que se va a dar a lo largo de toda nuestra vida fértil, ¿sí? Y entonces, ¿qué vienen? Los periodos, ¿no? Los periodos menstruales, y sabemos que estos son como las mujeres mismas, únicos y no equiparables. ¿Por qué? Porque cada experiencia, cada mujer es diferente, cada vida es distinta. O sea, compartimos unas realidades fisiológicas, pero eso no quiere decir que todas tengamos lo mismo y que todas pasemos por lo mismo y que a todas nos vaya a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, es ahí en donde radica también su misticismo, radica también sus situaciones a veces hasta de mucha controversia, porque hay quienes manejan toda esta situación hormonal con la que vivimos las mujeres como desde una etapa más bien desde una perspectiva de desconocimiento. Y voy a hablar de las personas peneportantes, los hombres. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos dos realidades hormonales distintas, tenemos dos contextos físicos diferentes. Entonces, difícilmente podemos, desde una perspectiva ahora sí, de la persona de a pie, del común, ponernos en el zapatito del otro, ¿sí? Es bien complicado porque, y nos pasa mucho, juzgamos desde nuestra posición, desde nuestra vivencia, ¿sí? Y entonces es muy común que desacreditemos la vivencia y la experiencia del de afuera, del externo, ¿sí? Entonces, esto nos ha pasado mucho a las mujeres desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico. Tiene relativamente poco que la medicina toma un papel más femenino, ¿sí? Porque pensemos, no hace mucho, estamos hablando, tiene relativamente poquito, finales del siglo pasado, 1970, 1980, ¿sí? Que en donde se da todo este boom, todo este tema tan controversial de que las hormonas causan cáncer. No sé si tú lo tienes en tu idea, en tu mente, que muchas de nuestras mujeres en el que han transitado los síndromes climatéricos, la menopausia, la posmenopausia, ¿sí? Desde esas épocas, después de 1970 y algo, se viene a estigmatizar que los estrógenos causan cáncer. Y santa madre de Dios, han pasado situaciones complejas. ¿Y qué sucede? Que desde la perspectiva médica, poco se estudiaba, porque no digo que no se esté estudiando ya, pero poco se estudiaba toda la relación que conlleva esto de las hormonas, todo esto, todas estas etapas que tenemos en la mujer y cómo influyen al tenerlas y al no tenerlas ya, ¿sí? Entonces, caray, ha sido complejo, pero afortunadamente cada vez
estamos empoderando más desde, pues también tiene que ver, ¿no? Con las luchas feministas, también con las luchas de las minorías, que se nos vea y se nos entienda con el valor de ser mujeres, ¿sí? No porque estemos mal por ser mujeres, tenemos diferentes realidades a diferentes etapas de la vida, ¿sí? Y somos tan únicas y te digo indivisibles como mujeres por per se. Ujú. Entonces, bueno, vamos, por eso precisamente estas cuestiones que se generan dentro de estas, pues, ¿qué te digo? Manifestaciones que se van a dar por la disminución de un determinado tipo de hormonas, pues vienen acompañadas de muchas situaciones. ¿Por qué? A ver, vamos a pensar diferentes escenarios, que todas tenemos diferentes escenarios. Sí, no vamos a transitar el mismo camino, por ejemplo, vamos a imaginar realidades diferentes. Una mujer en sus 50 que vive en una ciudad tan estresante como la Ciudad de México, que tiene, no sé, un trabajo que le demanda de 15 a 16 horas de su vida, que mal duerme, que mal come, que no se puede dar el lujo de tener la vida super fit, de levantarse e ir al gimnasio y tomarse su batido así de proteínas y ser así. Pues obviamente, ¿cómo puede transitar su realidad de salud? Más compleja, ¿no? Ujú. ¿Sí? A una realidad, por ejemplo, de otra mujer, por ejemplo, una mujer rural, una mujer que vive en el campo y que, o sea, su vida se maneja desde otros ritmos, desde otras vidas, pues obviamente va a vivir una realidad distinta. ¿Y qué manifestaciones va a tener? Pues otras muy diferentes a la mujer que está acá. Entonces, por eso es que la menopausia es tan única, tan especial y tan personal. Sí, y el Yo síndrome creo que también la premenstrual. alimentación influiría, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O sea, porque no es lo mismo. Pues imagínate, ¿qué sucede con nuestras modernidades citadinas? ¿Cómo te alimentas? O sea, vamos a hablar del grueso de la mayoría, no hablemos de esa persona privilegio que puede darse el lujo de tener alimentaciones súper sanas y ultra vegano, fit y bla, bla. No podemos entender a la mayoría de las personas viviendo esa realidad. Generalmente, ¿qué comemos? Pues vamos, tratamos de comer sano. ¿Qué es comer sano para cada quien? ¿Para qué contexto? ¿Sí? Porque para mí puede ser comer sano, me tomé una torta de tamal y un atole, porque, pues, porque es lo que, Y una marucha de la comida. y una maruchan, porque al final también es una realidad económica. ¿Para qué me alcanza? ¿Sí? Porque yo no puedo darme el lujo de comprar, no sé, un kilo de carne que esté en 300 pesos, ¿sí? Para comer cuántos días, uno, dos, y después el resto de la quincena que hago. O sea, ¿sí? No, o sea, son situaciones diferentes. Sí, la alimentación, y no nada más para las cuestiones de la perimenopausia, para todo, ¿eh? Para todas las condiciones de salud y para la misma vida que uno lleva, la alimentación determina muchas situaciones. Ujú. Pero bueno, sí. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cuáles serían los mitos que acerca de todo esto y por qué crees que se dan? Bueno, todos los mitos tienen una base de desinformación, ¿sí? Todos los mitos que podemos tener también parten una gran parte de un prejuicio, ¿sí? No solamente en esta cuestión de la menopausia, todo. O sea, cuando tú partes de una opinión o de un sesgo, desde un prejuicio, pues obviamente estamos hablando de que hay pues falta de información, ¿no? Y este punto de vista, yo creo que la falta de información ha creado em, sesgos muy peligrosos. El que te comentaba, el primero que te comentaba y que sí o sí ha causado un retraso en el manejo eficaz de los síndromes postmenopáusicos, el que las hormonas, que los estrógenos causan cáncer, ¿sí? O sea, no, los estrógenos como tal, la terapia hormonal de reemplazo, no es en sí un único factor de riesgo para adquirir el cáncer. O sea,
Hablemos de factores de riesgo personales, por ejemplo, de cáncer, la alimentación, el estrés, el ritmo de vida con el que en el que estamos inmersos, ¿no? ¿Cuántas horas promedio podemos estar durmiendo si hablamos de que una mujer necesita mínimo, así de mínimo, 8 horas al día para dormir, ¿sí? O sea, ¿cuántas horas, de verdad, cuántas horas duerme una mujer en promedio? Si nosotros hacemos ahora sí que hacemos una encuesta, ¿sí? Preguntamos cuántas horas duerme una mujer trabajadora. Te digo que si andamos rondando el promedio de 5 es un chorro, ¿eh? Sí, porque Y mujeres también depende si tienen hijos o no tienen hijos, las no, sí, cosas que tengan que efectivamente. hacer. Pues imagínate si le aumentas el estrés de los hijos. Que bueno, que en teoría una mujer que ronda la menopausia en el contexto mexicano que estaría como de los 45, 55 años más o menos, sería complejo pensar que tiene un hijo muy pequeño. Claro que ahora se está viendo cada vez más los embarazos más tardíos, ¿no? Ujú. Claro que estamos así como en dos polos, ¿no? Porque o están teniendo embarazos muy jóvenes o embarazos muy más tarde, ¿no? Pero son realidades diferentes. Pero imagínate si, digamos, una mujer en menopausia, 50 años, digamos, pensemos en una realidad promedio, ¿no? Ya tendría un hijo mínimo de 20 años, ¿sí? No tendría que estar haciéndose cargo de un adulto joven, pues, de sus necesidades básicas. Bueno, pasan cosas, ¿no? Pero es la realidad. Pero ¿cuántas no duermen? Pero ¿cuántas, ahora que tú me lo mencionas, el déficit de sueño, o sea, la deuda de sueño, pues, si tienes niños chiquitos, tienes un trabajo, quién se hace cargo de los desayunos, los lonches, el uniforme, toda esa situación de organizar el día a día de tus hijos, el tuyo, y bueno, si le agregas que a veces también nos encanta maternar al marido, a la pareja, ¿sí? Entonces, son realidades complejas. Y sí, efectivamente, todo eso va jugando eh, efectivamente un papel importante para ser un factor de predisposición a adquirir alguna enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión. Pues ¿por qué? Porque tu metabolismo está en constante estrés, está en constante déficit, mala alimentación, mala calidad de sueño, ¿sí? Eh, mentalmente mantenemos pues esa lista mental que siempre estás acá, ¿no? Y que si ya hice esto, que si ya hice aquello, que si le hablé a fulanita porque tengo el festejo de la mamá y tengo que comprar el disfraz y bla, bla, para, ¿sí? ¿Ves todo esto? También esa sobrecarga mental, pues obviamente tiene necesariamente que salir por alguna parte, ¿sí? Ese estrés tiene que salir por alguna parte. ¿Y por dónde va a desembocar? En muchas de las veces es en enfermedades crónicas que conforme vamos avanzando en nuestra edad, pues obviamente se pueden ir complicando. ¿Y qué pasa cuando llegamos a este punto, a este día ¿sí? Dejo de menstruar, tengo la menopausia, y qué es lo que sigue después de lo que sigue? Ujú. Muchas cosas también. Muchas cosas que en la mayoría de los casos, como tú me dices, son mitos. Por ejemplo, mito número 2. La mujer en la menopausia es una histérica, una loca. ¿Sí? O sea, sí, ya me va a gritar, ya se va a poner, le van a cambiar las emociones de un momento a otro. Y no digo que no pase, porque sí sucede. Hay momentos en que esta situación la mujer responde en un contexto y puede responder así, a un desequilibrio emocional, ¿sí? Pero no quiere decir que el 100% de las mujeres vamos a transitar con esa situación. Hay algunas mujeres que eh, transitamos en el momento día 2 de la menopausia, volteas así con cara de,
Ay, qué chido. ¿Te quieres enojar o te quieres poner loco conmigo? Pues ponte loco, eres tú, no soy yo. No te voy a acompañar en tu locura. Vete por allá y haz tu Sí, no berrinche te voy, sola. o sea, le dices, no te voy a acompañar en tu locura, o sea, con permiso, o sea, yo me voy a lo mío, ¿sí? Pero definitivamente, nuevamente, son contextos. ¿Por qué? Porque eso no le va a pasar a todas las mujeres. Lo que sí Sí, tenemos que saber es que para toda esta gama de situaciones, tenemos acompañamientos, tenemos que transitarlo acuerpadas de nosotras como mujeres, tenemos que, precisamente es esto, acuerparnos, buscar estar en espacios seguros donde podamos expresarnos sin ser juzgadas, ayudarnos a encontrar ese punto de equilibrio en nuestra realidad, que no es la de mi vecina, no es la de mi compañerita del trabajo, sino es la mía. Entonces, ayudarnos a transitar en ese camino. Y entonces, parte de lo que yo hago es desde mi trinchera también darles un lugar seguro, tener un espacio en donde sepan que pase lo que esté pasando en su realidad física, en su realidad de salud, siempre se puede estar mejor y siempre se puede caminar y siempre se puede transitar a estar mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos son procesos y todos podemos mejorarnos, ¿sí? Y no estamos solas, porque ese es el punto, no estar sola, no sentirnos abandonadas, porque también otro de los problemas que se viven en la menopausia o que se viven en la vejez, pero se ve más en la vejez femenina, en las mujeres. ¿Qué nos vemos? Nos empieza la sociedad a desdibujar. O sea, como que nos empieza como a quitar el espacio porque no estamos cumpliendo según normas que en una sociedad de consumo, en una sociedad de capital, en donde tú eres lo que produces, tú eres por lo que, tú vales por lo que produces, por lo que eres, ¿sí? Y entonces, si no produces, si no tienes, pues ya no vales, ¿no? Entonces, mucho de la situación del rol social que se transfiere a la mujer es el de la maternidad, el de tener hijos, el de criar. ¿Y qué sucede? Por eso se da, por ejemplo, los síndromes vacíos, de nido vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estabas cumpliendo el único rol que la sociedad te va a permitir y que te va a enaltecer, porque aparte de todo, nos ponen así hasta un monumento, ¿no? A la madre, y un día cómo fingen, ¿no? Que la maternidad es como que lo super máximo, cuando es la cosa más violenta que se puede vivir en estas sociedades tan capitalistas y tan de productividad, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. Bueno, pero Sí. todo suma, porque sí es cierto. Es que todas son unas realidades a las que a veces nos enfrentamos y que bueno, que es importante entendernos y validarnos también por nuestro propio sentir, por nuestro propio ser, ¿sí? De mujeres que estamos transitando hacia la vejez. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede, por ejemplo? No sé si hayas visto este fenómeno, ¿no? Ese culto a la juventud, ese culto al no envejecer, ¿no? Esa gerontofobia sí que trae la sociedad, porque ahora no puedes tener arrugas, no se te pueden marcar líneas de expresión, o sea, no, qué horror tener canas, o sea, dices, pues vamos para allá, ¿no? O sea, ¿qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con esto? ¿Cómo encajo en la sociedad si no me quiere ver pues, arrugada? Si no quiere darme permiso de tener pues mi edad, ¿no? Tengo que ser joven por Sí. siempre. Y si O no sea, eres rica ya valiste porque ya no te alcanza para la cirugía. ¿Qué? no, exactamente, precisamente la situación se vuelve compleja, ¿no? Porque se vuelve una cuestión del valor intrínseco, porque nuevamente, porque ¿qué eres, no? Si no eres joven ya no vales, pero sí también está la dualidad, ¿no? Si eres joven sin experiencia tampoco vales y dices, bueno, entonces ya tengo experiencia, pero ya no soy joven, entonces ahí, ¿cómo le hago?
¿no? Se entra la paradoja, ¿no? De que necesitan hacer los jóvenes, necesitan hacer los niños con 10 años de experiencia para poder valer, ¿no? Dices, Sí. no, está complicado. Oye, Claudia, ¿qué tan cierto es el mito que como le fue a tu mamá y como le fue a tu abuela y así sucesivamente, te va a ir a ti en esto del climaterio, menopausia, perimenopausia? Bueno, eso necesariamente es un mito, porque vamos a pensar generacionalmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué realidad vivieron nuestras abuelas? Una realidad totalmente distinta a la que nosotros estamos transitando, ¿sí? Porque Ujú, mira, por ejemplo, mis abuelas ya desafortunadamente ya ninguna de las dos viven, pero sus realidades fueron totalmente diferentes. En un México, en una realidad económica en la que no tenían, tuvieron una niñez con muchas carencias, vivieron en lugares que no había servicios urbanos, que no tuvieron agua, que tuvieron que cargar botes para el agua, que vivieron realidades de violencias muy complejas, porque pues todavía vivieron en esas sociedades con el machismo, en donde pues tú te quedas como mujer a estar en la casa, pero también a afrontar que por mucho que yo quiera ser el proveedor, no te voy a dar lo suficiente y ve cómo le haces para salir con el montón de hijos que te voy a tener eh, ujú, educando y pariendo. Entonces, obviamente tuvieron una realidad de menopausia va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque algunas tenían realidades tan complejas que no les dio tiempo ni de sentirse mal. O sea, cuando ya vieron, ya pasaron, o pasaron situaciones médicas complejas. Que, por ejemplo, todavía lo escucho de algunos ginecólogos que me dan ganas de hacer algo que en el Código Penal todavía me iría yo a la cárcel. Porque dicen, ay, ya, ya no vas a tener hijos, ya, quítate el útero, quítate la matriz, eso ya no sirve para nada. Dices, ¡ah! Perdón, espérame, aguántame. ¿Sí? Esas son realidades que vivieron estas abuelas, porque muchas mujeres de esa época vivieron cirugías de histerectomía innecesarias, solo por una visión en donde se pensaba que el útero, y vuelvo a lo mismo, si el útero no da hijos, da cáncer. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Es una falacia, ¿sí? Y efectivamente, eso es una falacia, porque la menopausia tú la vas a vivir de acuerdo a tu contexto, a tu vida. No importa cómo le haya pasado a tu mamá, no importa cómo le haya pasado a tu abuela. Lo que va a contar es lo que te está pasando a ti en este momento. A lo mejor si ujú, tienes hermanas, puede ser que, o sea, hormonalmente puedan tener realidades más en común que ujú. tus propias antecesoras, tu mamá, tus abuelas, o sea, puede ser que sea todavía más. Sí, efectivamente heredamos muchos genes maternos en donde pues obviamente también nos condicionan para tener ciertas enfermedades que se pueden desencadenar con el paso del tiempo y genéticamente, como puede ser por el desgaste y nuestro mal estilo de vida, por ejemplo, la diabetes, la Ujú. hipertensión, el cáncer, que sí que pueden tener ciertas manifestaciones genéticas, pero la menopausia como tal no está ahorita totalmente ligado a una herencia. A decir, Sí, no, pues si tu mamá le fue de la fregada, a ti te va a ir de la fregada. sí, porque dicen mucho de eso, por ejemplo, sí, no, pues no, pues a mi mamá le dio a los, no sé, 50 años, y a su mamá también, entonces yo creo que a ti te va a tocar así como que más o menos igual. Pero Y fíjate no que sé, ella sí, a la mamá de mi mamá le dio el bochornos bien poquito tiempo, pero a mi mamá le dio, o sea, todavía la fecha tiene, que tiene más de 30 años con bochornos. Entonces, sí, no, yo no quiero eso. sí, no, es que todos, la verdad es que hemos escuchado escenarios bien aterradores de la perimenopausia, la posmenopausia, sí, y la verdad es que no tiene que ser una realidad así como a rajatabla, o sea, te digo, todo es contexto, todo es diferente de acuerdo a cómo tú vivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo al punto, la ciencia médica avanza y avanza mucho. Y por ejemplo, si ahorita tú te acercaras para vivir
un climaterio, una perimenopausia y una menopausia más tersa, pues obviamente con tu ginecóloga, que obviamente tenga esta idea de, pues obviamente, llevarlo por la mejor forma. ¿Y qué vas a tener? Pues hábitos de cuidados que no solamente sirven para la menopausia, y no solamente sirven para las mujeres, es del común. A ver, Ujú. duerme bien, toma agua, haz ejercicio, come lo suficiente y en proporciones saludables, ¿sí? Vamos, eso es una regla de hábitos saludables que si todos adoptamos, pues obviamente nuestro cuerpo se va a adaptar de mejor manera a los cambios que vayan pasando, que se vayan transitando. Ujú. Y evidentemente ya cuando llega el momento, pues ver si somos candidatas a la terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Que nos permita que mantener estas hormonas que nos mantienen funcionando todo el cuerpo bien más tiempo, ¿sí? Y pues tomarlas todo el tiempo que podamos y que queramos, porque es una decisión también personal y cómo te vayas sintiendo y se va a ir ajustando el tratamiento a cómo te vayas sintiendo, a ver que todo te va a funcionar mejor, porque pues obviamente tu mente va a estar más clara, tu cuerpo va a tener mayor fuerza, vas a tener pues mejor sueño, mejor apetito, la libido, el apetito sexual va a estar más saludable. Entonces, todo esto, pues obviamente te va a ayudar, ¿sí? Pero, pero obviamente, si tu contexto y tu realidad te lo va a permitir hacer, porque estoy hablando también de realidades económicas. Una terapia hormonal de reemplazo más, no la da la salud pública, como, pues bueno, como sabemos que Qué tampoco da raro, qué ya, raro. ahora ya ni aspirina nos da. Pero bueno, entrando en temas un poco de ese contexto, imagínate que más o menos tranquilamente tendrías que desembolsar de 800 a 1,500 pesos mensuales para sostener tu terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Entonces, se vuelve nuevamente una situación compleja, porque ¿quién tiene esa cantidad de dinero para mantenerla? Si estamos hablando que la posmenopausia va a ser por lo menos 25 a 30 años, ¿sí? Ah, Sí, ¿por qué? ah, Porque, a me ver, sentí tan vamos a ver, pobre que... es que mira, vamos a ver, ¿cuál es la expectativa de vida de ahora de nosotras las mujeres mexicanas? Porque tenemos una sobrevida Pues yo grandota. aumenté un montón, ¿Mané? yo ¿Sí? aumenté un montón. Ya Sí, somos bien ya estamos longevas, hablando de que casi los 90 años. ¿Ah? bueno, es que dependen, pero más o menos en el último intercensal estábamos hablando de 78 años, las mujeres, o sea, promedio, ¿sí? 74, 75 los hombres. La vejez es un fenómeno femenino, ¿sí? Entonces eso genera muchas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo menos acceso a salarios dignos, tenemos menos cobertura social, generalmente somos las que cargamos más con el peso social de los cuidados, ¿sí? Entonces, eso vulnera más la situación. Y entonces muchas mujeres que ahorita en este 2025 tienen más de 65, 70 años, no tienen educación o son analfabetas o tienen primaria, sí, secundaria. Y obviamente eso, ¿qué te va dando? Te va dando también vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque las relaciones que vas teniendo con el mundo son diferentes, ¿sí? Las oportunidades a las que pudiste acceder son distintas, ¿sí? Ujú. Entonces, pues son realidades diferentes. Ujú. Y otro mito que hay mucho es de qué onda con la vida sexual de las mujeres, porque obviamente no se acaba, ni debería de acabarse. Así que por favor, ilústranos. Esa es una de las grandes cosas que suceden y sí pasa. ¿Por qué? Porque como no tenemos el acceso generalizado a la terapia hormonal de reemplazo, sí que la disminución
de los estrógenos va a disminuir el deseo sexual, y no solamente el deseo físico, emocional, sí también va a complicar algunas estructuras. Por ejemplo, hay en la cavidad vaginal se pierde la hidratación y la consistencia, y eso dificulta, ¿sí? La actividad coital, la actividad sexual como tal, ¿sí? Y si a eso también le metes al asunto de que, ay, guácala, qué asco, viejitos teniendo sexo, ¿qué es eso? ¿Sí? No, qué bueno, que tengan No, o sexo. sea, sí, o sea, en verdad ¿Qué? es una cuestión de salud. Y yo, por ejemplo, a mis pacientes desde mi consultorio de fisioterapia pélvica, y sí que las incito y las exhorto a que mantengan actitudes más abiertas al pleno goce y disfrute de sus cuerpos, y que no solamente estén respondiendo al deseo o a la obligación de cumplir con una pareja, ¿ves? Porque también es Ujú. esa situación. Ahorita nos volvemos al punto. Es contexto, es vida, pero muchas mujeres ahorita que en este momento, en este 2025, tienen de 65 a más años, que tienen una pareja, que si es de su misma edad, más menos o mayor, vamos a tener la contraparte de la parte de la contraparte de los hombres de los 65, 70, van a tener que procesos ya también de disfunción eréctil, como sus hormonas, las hormonas de los hombres, tienen una constancia más, fluctúan menos, su líbido, su deseo sexual, no cambia tanto como el de las mujeres, ¿sí? Y vamos a encontrar, pues por eso es que, y perdón por la expresión que voy a hacer, pero pues viejitos cochinos, que con 70 años andan ahí morboseando. Entonces, ¿pero por qué? Porque ellos tienen una sexualidad, y entonces socialmente tampoco no es reprimida la sexualidad para los hombres, ¿sí? Sí. Aunque hay un cierto sesgo para verlos, porque es por la disfunción eréctil, entendemos que no, coitalmente a lo mejor no tengan la capacidad, pero ellos siguen teniendo el deseo. Y entonces, ¿qué sucede cuando tienen una pareja y quieren tener relaciones? O sea, termina habiendo una circunstancia física compleja. ¿Por qué? Porque la mujer está disminuida su capacidad de lubricación, y entonces obviamente va a sentir mucha incomodidad, va a sentir mucha molestia, no quiere, porque no quiere, pero se ve, vamos a ver, forzada socialmente a cumplirle a su marido. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay todo una compleja relación. Entonces, yo desde un punto de vista fisioterapéutico, a mis pacientes que me llegan en estas edades, sí que las invito a que exploren, pues obviamente el uso tanto de que en acompañamiento con sus ginecólogas, el uso de estrógenos, si no son terapia de hormonal sustitutiva, o sea, fármacos, que sí que sean estrógenos tópicos vaginales, que tienen todavía muchísimo menos efectos que los estrógenos tomados, y que van a permitir que el tejido no colapse y que tenga una mejor, o sea, que esté más hidratado. Es como si estuvieras poniéndote tus cremas para las arrugas y estuvieras dándote cremita en las manos. O sea, es un poquito esto, Te y estás que dando amor por allá abajito. ándale, echándote un poquito de amor ahí en el asunto, y, y vas a explorar también el reconectar con esa etapa tuya en la que sigues siendo deseada, una compañía para alguien que es tu esposo, es tu pareja, ¿sí? Y hablando de parejas heterosexuales, pero si son parejas de gays, lesbianas, pues tendríamos que tener esa misma situación, ¿no? No hay necesidad de abandonarte el propio placer, el disfrute del cuerpo, porque estamos transitando una etapa más de la vida. Uh-huh. Sí, y aparte recordar que para eso existen los geles lubricantes, señoras Sí, y señores, así. y Y es además así, hay a base de agua y hay para todos los gustos para que no se les cierre el mundo.
No, hay gel, o sea, sí, y aparte es lo que yo les digo, no solo el gel, el lubricante para la actividad sexual, pero el hidratante es para tu día a día, es como tu crema de la cara, es como tu crema de la cara. Te echaste crema en el cuerpo, también te échate crema ahí. O sea, también, ¿por qué? Porque es importante hidratantes vulvares, hidratantes vaginales, ¿para qué? Para mantener esta tensión, esta condición y que te permita generar tu propio disfrute. Es otra de las cosas que también es súper complejo en las mujeres, porque mira, yo puedo hablarte a generaciones, por ejemplo, para mí va a ser más fácil hablar de masturbación a una adolescente de 13, 14 años que tocar el tema con una señora de 65, ¿sí? O sea, se me va a escandalizar en algunos de los casos y en los otros casos me va a querer exorcizar, ¿sí? Porque, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué Te te vas a ir al infierno. sí, sí, lávate esa boca, o sea, lávate esa boca, niña sucia, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, te digo, son realidades diferentes, ya, totalmente distintas. No les hablaron de educación sexual. A muchas mujeres que ahora están transitando la vejez, no se les dio una educación sexual eficaz, ¿sí? Para ellas, su educación sexual era tener hijos, parir hijos y punto. Y ya, Sí. estar para cuando el marido lo necesite, lo solicite y no tener ese pleno goce, ese pleno disfrute de tener un orgasmo. Ujú. Porque yo ahora en mi consulta veo a mujeres de esa edad que no saben ubicar dónde están sus músculos del periné, cómo moverlos, qué, qué, qué se siente tener un orgasmo. Si yo me he enfrentado a mujeres que en su vida tuvieron 4 hijos y ningún orgasmo. ¿Sí? Qué O sea, triste. 4 embarazos que solo fueron actos mecánicos. ¿Por qué? Porque no hubo todo un proceso de identificación del placer y del disfrute. Y él sí, a lo mejor sí tener hijos deseados, pero precisamente también en un acto de placer, de disfrute, no solamente por cumplir una función de reproducción. Sí, o ni siquiera, o sea, pensaban como que, ay, pues nomás ese como que, uy, 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 que medio sentí, ya fue todo. O sea, pero no tuvieron todo el placer porque supongo que no se usaba antes así de cachondeo, los besitos acá y, bueno, Mm, no tengo idea de cómo fuera antes porque tampoco he visto tanta, yo no tengo que ver más películas de esa época, pero no lo creo. no, son realidades bien diferentes, porque sí, mira, imagina, lo recuerdo porque afortunadamente mi proceso profesional me ha permitido conocer múltiples realidades. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo diferente. Entonces empiezas a conocerlas, empiezas a trabajar, a entender. Y sí, muchas mujeres dicen, no, pues es que el marido pues, nada más llega, hace lo suyo y se va. Así te dicen, hace lo suyo y se va. Dices, bueno, qué complejo, ¿no? Pero entonces, Ujú. cuando tú les hablas del propio de placer, del disfrute, pues sí tienes que irlo tocando de manera, pues muy respetuosa, porque a final de cuentas, lo que para nosotros es una realidad, es algo muy natural, pues para otras personas no. Y evidentemente, desde nuestra perspectiva, creo que es bien importante no colonizar el cuerpo del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que yo considere que para ti sea bueno también, no puedo imponértelo, tengo que sugerírtelo, tengo que presentártelo y desde tu libre albedrío entenderás si lo quieres o no adoptar como tuyo, ¿sí? Ajá. Esa es una realidad que no podemos olvidar porque sí, a veces podríamos caer en la tentación, ¿no? De querer imponer nuestra realidad, nuestra verdad. Sí, que Sí. sí, de no, o sea, no saber hasta aquí llega mi opinión. ¿Qué? Ajá, sí. Yo, por ejemplo, yo desde mi punto de vista fisioterapéutico, por ejemplo, del suelo pélvico, que para mí es muy importante, por ejemplo, la función del orgasmo como una función en donde regula procesos que me permiten mejorar, que los músculos se conozcan, se contraigan, tengan una mejor función, ¿sí?
pero tengo que explicarlo desde esa perspectiva para que la persona, para que la mujer pueda explorarse también esa parte personal, íntima, que no es solamente una cuestión de puro placer sin sentido, tiene un sentido, el placer como una función de salud, porque Ay, ya obviamente tenemos que hacer un programa de sexualidad. ¿Qué? sí, claro, sí, sí, porque el placer, no, el placer tiene una función de salud y no nada más es así como banal, sí, porque a final de cuentas también el orgasmo nos permite regular emociones y nos permite regular otro tipo de descargas físicas en donde te liberas, es una liberación que te permite transitar hacia otra situación, sí, entonces por eso la rehabilitación del suelo pélvico sí o sí o sí tiene que llevar un componente de la actividad sexual, ¿sí? Más temprano o más tarde, depende del paciente, de la persona. ¿Y por qué es importante también para la menopausia? Porque esta regulación nos ayuda a transitar de mejor manera los síndromes posmenopáusicos. ¿Por qué? Porque una mujer que abandona totalmente su sexualidad, abandona totalmente su actividad sexual, también le da bajones aquí y no te ayudas a regularte más. Si no quiere decir que le vas a dar 24/7, no. O sea, también, sí, pues tienes que darte tus tiempos. Es más, te invitas un día de spa para ti y ese día te pones linda y ya, y terminas teniendo un acto de reconocimiento de placer, de autoplacer, ¿sí? Y entonces te lo permites así como te pones tus uñas, te pones toda bonita y pues también te das eso, ¿no? Y entonces eso Te es rejuvenece con menopausia. Ya ni te vas a acordar. y obviamente hay otro tema que aquí se deriva, pues el uso de los juguetes sexuales para la rehabilitación sexual, para la rehabilitación del suelo pélvico, en muchas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayudan precisamente a esto, a generar pues, que sepas dónde está la vagina, que sepas qué músculos se ocupan para contraer, para relajar, o sea, muchas situaciones, ¿sí? Y en realidades diferentes, porque, por ejemplo, yo también trabajo en pacientes, son personas que tienen diferentes manifestaciones de motrices, ¿sí? Que tienen alteraciones motrices, ¿sí? Que también hay que rehabilitar suelo pélvico, que también hay que acompañar en la sexualidad, que también viven diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque la menopausia también llega de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque también aquí se agrega otro factor que es una disminución de la conducción nerviosa. Entonces, ahí viene, Justo eso te iba a preguntar. Ya que estás empapada del tema de la discapacidad, este, ¿cómo nos afecta a nosotras las que tenemos una lesión medular? ¿Cómo, cómo sería diferente para nosotras ya toda esa etapa de la perimenopausia, el climaterio, la menopausia? bueno, lo que sucede en el tipo de lesión, ¿sí? Y en qué momento de tu vida lo adquiriste, ¿sí? Porque no vamos a estar hablando de las mismas situaciones, por ejemplo, de una mujer que nació con una condición de discapacidad y que tiene alteraciones de nacimiento y que entonces su cuerpo sí o sí ya se reconoce desde ese momento así. Y entonces va a Ajá. ir transitando distinto, ¿sí? A una persona que adquirió una discapacidad en un momento muy específico de su vida, a lo mejor en la juventud o en la niñez. A ver, vamos a ponerle como yo a los 18 años. 18 años, ya estabas en tu plena juventud, te estabas estrenando de joven, ¿sí? Sí, Sí, por sí, fin iba a tener libertad. sí, te estabas estrenando de joven, ¿sí? Y ya tenías establecido una realidad hormonal que no era totalmente estable. ¿Por qué? Porque todavía no llegabas a tu clímax hormonal, que es más o menos 21 años, ¿sí? Más o menos. Entonces todavía te faltaba un poquito de maduración. Entonces, a partir de ahí,
tú empiezas a tener diferentes realidades, porque puedes tener periodos irregulares, ausencia de periodos, dependiendo del tipo de lesión, si es completa, si no es completa, el nivel de la lesión, Ujú. ¿sí? Hay mujeres que pueden tener periodos de, ¿cómo se llama? De ausencia de la menstruación de 3, 5, 6 meses, o hay mujeres las que pueden tener constantemente regla. ¿Por qué? Porque hay alteraciones hormonales. Te digo, depende del nivel también de la lesión, del tipo de lesión, ¿sí? Que pueden tener hasta menopausias inducidas. ¿Por qué? Porque se dañaron las glándulas que regulan las hormonas ováricas, o sea, diferentes realidades, pero sí o sí, todas vamos a transitar este cambio hormonal. ¿Sí? ¿Y Ujú. qué va a pasar? ¿Qué sucede aquí? Pues obviamente baja ¿cómo se llama? La captación del calcio. Tienes un problema de movilidad. Ya de por sí hay una descalcificación, ¿sí? Entonces, cuando se pierdan las hormonas, vamos a tener todavía un poquito más acusado esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acompañarnos con terapias hormonales, con suplementación, ¿cómo se llama? De Mineral, calcio. de Ujú. calcios, de ciertos oligoelementos. Obviamente se vuelve todavía más importante la alimentación, el sueño, se vuelve todavía más importante entender hormonalmente cómo estás, porque sí es cierto que nosotros no podemos decirte hormonalmente en la menopausia, decirte, este día te va a llegar. No, eso no se puede. O sea, eso no se puede. O sea, un buen día te llega y dices, ok, creo que fue. Y es porque se hace en retrospectiva, porque un día dejaste de arreglar y ya pasaron 6 meses, un año y ya no volviste a arreglar. Entonces, este fue mi evento de menopausia. Todo lo que siguió Mm. después es la posmenopausia. ¿Sí? Es como en retrospectiva, ¿no? No es como que hoy sepa que este va a ser mi último periodo. No lo puedo saber hasta que no tenga un periodo, ¿sí? De 12 meses en donde ya no me llegó. Ya, ya, ¿Crees que ya. por tener una lesión medular afecte como que nos venga mucho después la menopausia o mucho antes o algo así? Puede ser que sea más temprana. No. Más temprano estoy diciendo a los 40. Puede ser, pero te digo, bueno, es que mira, vuelvo al punto, no podemos hacer, en medicina no se puede asegurar nada, o sea, no te puedo asegurar nada, te va a pasar esto, no, creo que no, o Sí, no, sea, es que todos somos diferentes. no es como el día y la noche, no te puedo asegurar que mañana va a amanecernos a todos, porque va a haber quien no amanezca, ¿sí? Ese es el punto, pero lo que sí es cierto es que tenemos que prepararnos para llegar a ese día. Nuevamente, cuidados, cuidados. Y son cuidados que nos ayudan no solamente en la menopausia, a todo, ¿sí? Para Sí, estar mejor, para hasta, pues ahora si lo queremos ver como, un poco de encajar en la realidad de belleza, pues nos vamos a hasta ver mejor, estar más a gusto con esta cuestión de más la, rozagante. más rozagantes, sí, ya hasta vamos a andar de mejor humor. No, bueno, no, quién sabe. Pero, pero sí, Depende de quién nos topemos enfrente. sí, pero lo cierto es que derribar el mito que la menopausia no nos lleva a la muerte, la menopausia es un día y todo lo que ocurre son situaciones que van a ocurrir y que nos tenemos que acompañar y hacernos acompañar por gente, por profesionales que nos agarren de la mano y nos ayuden a transitar hacia mejor, ¿sí? Porque ni es una catástrofe, ni nada, o sea, tenemos que aprendernos a querer también y abrazar esta nueva etapa de manera más tersa, ¿sí? Porque sí, acuerparnos a nosotras como mujeres y ayudarnos a estar más tersos, porque sí, a final de cuentas,
hay muchas violencias por todos lados, ¿sí? Si nosotros desde nuestra misma vivencia nos violentamos pensando que la menopausia, ay, me va a pasar todo, no, o sea, tranquila, la verdad es que Vamos a llegar con buena mentalidad. exacto. Ahora sí que la mejor medicina en este sentido, no es que decir, ay, es que el optimismo lo cura todo. No, no, no. Es que saber que para todo podemos tener una mejor opción, ¿sí? Y por ejemplo, o sea, las personas que son usuarias de silla de ruedas, personas con diferentes presentaciones motrices, pues es lo mismo. Vamos a buscar la mejor forma de estar. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿sí? Y el transitar esta vida, pues no la tenemos que transitar de la mejor manera, para que estarnos atormentando, ¿ves? Claudia, emocionalmente, ¿cómo nos afecta? Muchísimo, pues es que te digo, las hormonas nos ayudan a regular, nos ayudan a regular nuestras emociones. Y obviamente, este bajón de hormonas en algunas mujeres, te digo que en el contexto, pues nos vuelve más vulnerables, nos hace más sensibles, nos genera mucha situación de angustia, y porque aparte también no estamos oyendo en nuestra mente este discurso de y los bochornos y esto y aquello. Y todo ese escenario catastrófico que ya hemos venido escuchando, que dice, ay, es que yo ya voy para allá y voy al precipicio y me voy a aventar de cabeza. Y entonces también emocionalmente eso te pega. Pero vuelvo al punto. Sí y no. No debemos de caer en esa actitud catastrófica de que, ay, es que sí, está pasando y nos está pasando que cuando empieza una mujer a tener alteraciones de su ciclo menstrual, tenemos sí necesariamente que hacernos acompañar por un médico, por una ginecóloga, para que nos diga si es la perimenopausia, el climaterio u otra situación que se está dando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas pueden ocurrir muchas otras cosas por las cuales se te retire la regla y no necesariamente ser la menopausia. ¿Sí? Si ya estamos en una edad de 45 años y se te empieza a ir la regla, pues claro, obviamente si oyes cascos de caballo, pues piensas en caballos y no en cebras, ¿verdad? Pero efectivamente no todas las mujeres transitan por ahí, entonces hacernos acompañar por profesionales de la salud que nos ayuden a transitar. Y pues yo también abriría la posibilidad de tener grupos acuerpanos de mujeres que acompañemos también este tránsito, ¿no? Que nos escuchemos, grupos de escucha sin juzgar, ¿sí? Porque a lo mejor yo sí me siento muy desvalida. Y yo te digo, ay, no, sí, eso es importante, pero el saber que podemos ayudarte y que podemos ayudarte a transitar de mejor manera y que hay un espacio donde lo puedes transitar de mejor manera, qué mejor, ¿no? Sí. Y por favor, hombres, no empiecen con sus cosas así de entre bromita y bromita, que es así como que un medio ataque, o cuando se enojen a usar el de, ay, ya, es que sos menopáusica. O el típico de, estás en tus días, pero ya te lo van a cambiar por el, estás menopáusica. Sí, Entonces ya, eso es una agresión y no está sí, padre. claro. Mira, es que a final de cuentas volvemos al punto. Estas situaciones son muy personales y cuando alguien utiliza la sorna, la burla de la realidad de otra persona para atacarte o para menospreciarte, pues es una violencia completa, ¿no? Entonces yo creo que el respeto también debemos de fomentar el respeto a las realidades de otros, ¿sí? Porque no opinar del cuerpo de otros, no opinar de la realidad de otros, ¿sí? Si no la puedes entender, pues solamente respeta, ¿no? Que es otra realidad. Uh-huh. Sí, sobre todo si la persona te importa, en vez de así como que de estar con tus bromitas, así de verdad, apóyale. Si no sabes qué decir, callado, abrazo, apapacho, ¿qué Uh-huh. necesitas? ¿Cómo te ayudo? Así, Claro, así nos pueden ayudar. claro, así es. Yo creo que todos la tolerancia, el respeto y hablar desde el amor y desde el cariño, yo creo que haríamos una realidad totalmente distinta.
Viviríamos Sí. una realidad totalmente distinta, ¿verdad? Excelentes palabras para cerrar. Y pues tenemos por aquí un saludito. Tenemos un mensaje de Ligia. Excelente programa, Tania, una muy buena ponente. Felicidades, Supericel. Interesante el abordaje del tema. Se fue rapidísimo el tiempo. Sí, se fue rapidísimo el tiempo. Sí. Yo diré, ¿en qué momento pasó? Sí. No, pues ya se nos acabó el tiempo. Pero muchas gracias por sacarnos de varias dudas, así como que despejarnos un poquito la cabeza de todas estas ideas macabras que se nos meten de que es que nos van a venir los bochornos, es que nos va a cambiar el humor, es que vamos a estar todo el tiempo con el sub y baja y la emoción a todo lo que da. Creo que nos calmas un poquito y sí, de verdad, ojalá se pueda hacer y te haya gustado la experiencia para que se pueda hacer un programa de sexualidad, porque suena bastante interesante tu punto de vista. Claro que sí, yo la verdad estoy a tus órdenes, te agradezco muchísimo el espacio y pues qué mejor que tener estos espacios para poder, te digo, llegar a más personas y pues cambiarnos un poquito nuestra realidad, y yo con mucho gusto, cuando tú lo pidas, estaré compartiendo contigo un poquito de lo que puedo aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues bueno, nos despedimos por hoy, pero no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, pues, por supuesto a nuestra invitada Claudia y a Balán por la transmisión. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, pórtense bien. Bye bye. Bye bye, hasta luego. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.